Si se coloca una gota de tinta en 3 frascos con agua a diferentes temperaturas, se aprecia que la gota se comporta de forma diferente. Respecto de lo anterior, es correcto afirmar que el frasco de menor temperatura es el que menos se demora, ya que al estar quietas las moléculas de agua, la tinta puede desplazarse rápidamente y abarcar todo el volumen del frasco. ¿Qué era lo que yo quería que ustedes pensasen acá? Que recordasen que las moléculas de agua están moviéndose y que la tinta se va difuminando, se va moviendo de un lado a otro gracias al movimiento que hacen las moléculas con agua. Por lo tanto, esto es totalmente errado. No es que la molécula de agua quede quieta y por eso la otra tiene más posibilidades de moverse. Al estar quieta, la otra no puede moverse, o se mueve menos. El frasco de mayor temperatura tiene mayor energía como calor. Esto significa que sus partículas pueden moverse más. A ver, claro, porque energía es la capacidad de realizar un trabajo, y trabajo es movimiento, lo asocio a movimiento. Mayor energía, mayor movimiento. Y el calor es una forma de energía. Y la temperatura es una forma indirecta de ver esa energía. Y entonces, si se mueven más las moléculas, la tinta se mueve más rápido. Totalmente de acuerdo. La solubilidad de la tinta en agua depende de la temperatura del agua. Bien, obvio, porque lo que acabo de decir en el ejemplo anterior. Así que, 2 y 3. Respecto de la siguiente situación. Una persona agrega la misma cantidad de azúcar a 2 frascos con igual masa de agua. Es correcto afirmar que, si ambos frascos tienen diferente temperatura, el frasco de mayor temperatura, la solvatación del azúcar ocurrirá de forma más rápida. Sí, ¿por qué? Porque las moléculas de agua van a moverse más rápido, va a haber mayor interacción y entonces eventualmente va a ir desapareciendo. ¿Se acuerdan? Yo les mostré eso en un video de la clase anterior de la anterior. En ambos casos, el efecto de la temperatura sobre la solubilidad es la misma. Estamos agregando la misma masa de la misma cosa. Sí, es la misma. Porque es la misma. Porque es la misma azúcar que estamos agregando en agua. Así que solamente lo tenemos en frascos distintos. Si a uno de los frascos se agregase la misma cantidad de sal de mesa en lugar de azúcar, la solubilidad sería la misma. ¡No! ¿Por qué? Porque la naturaleza química de la sal de mesa es distinta que la del azúcar. Así que eso es falso. El efecto, la tendencia es que a mayor temperatura un sólido se disuelve más. Eso está bien, pero no se va a comportar igual. Así que eso, falso. Luego, si se tiene oxígeno molecular, O2, disuelto en agua líquida, y se procede a aumentar la temperatura, se mantendrá la proporción de moléculas de oxígeno y agua en líquido y gas. O sea, no va a cambiar. Disminuirá el oxígeno presente en el líquido. No se verá afectada la solubilidad del oxígeno. ¿Qué era lo que tenían que recordar acá? El oxígeno es un gas. Y un gas en un líquido, cuando aumenta la temperatura, ¿qué ocurre? Disminuye la solubilidad. O sea, disminuye el oxígeno presente en el líquido. Entonces, la siguiente, respecto del gráfico mostrado a continuación, que muestra el comportamiento de la solubilidad de diferentes sólidos en agua. Es correcto afirmar que... A ver, vamos a ver el gráfico primero. A ver, en la parte del eje X aparece temperatura en grados Celsius. ¿Está bien esa cuestión? Ya, sí. Ah, esto lo vi en clase. O espero haberlo visto, porque me costó hacerlo, así que véanlo. Ya. Y en la parte de arriba dice solubilidad. Perfecto. Una línea, si se fijan, es muy abrupto, muy rápido como crece, como una curva, que es ese que dice K3CR2O7. Oh rayos, ¿qué será eso? No me sé los nombres. Bueno, cuando se enfrenten a esto, fíjense en algo. Yo no les estoy preguntando el nombre. Así que, por ahora, para efectos bien prácticos, la parte de nomenclatura no es lo más fundamental en esta parte, en este problema. Lo importante es que logre identificar que unos van para arriba, unos van poquito para arriba y unos van para abajo. Vamos a ver. La solubilidad del K3CR2O7 a los 0 grados Celsius es la menor de todas. No, pues la mayor de todas. Esa sería la primera cosa que uno tendería a decir. ¿Por qué? Porque uno tiende a verlo de izquierda a derecha. Lo cual está bien. Pero me están indicando a los 0 grados Celsius. Ah, chuta. Ese que llega tan arriba, a los 80, a los 100, la verdad es que parte de más abajo. Por lo tanto, podríamos decir que es verdad. La solubilidad del, vamos a decirlo, es el
Es el óxido de... es un óxido de cromo, una sal de óxido de cromo. Ya. La solubilidad del... Oh no, otro nombre. Ce2CSO. No. Esto es un... Cerio. Yo me había equivocado la última vez y le dije cesio. No, esto es serio. Cerio, me refiero con C, no con S. La solubilidad de este sulfato de cerio disminuye con la temperatura. Ah, es el único que va para abajo, así que está bien. La solubilidad de la sal de mesa es la que menos se ve afectada. Podríamos decir que sí, porque si se fijan bien, cambia quizás de 35, por decir un número, a 40, a lo largo de 0 a 100 grados Celsius. En cambio los otros, es enorme la diferencia. Por lo tanto, podríamos decir que son todas. Ya, entonces, la número 15 explique el funcionamiento de un termómetro de mercurio y considere que debe utilizar los conceptos de calor, temperatura y moléculas. Bueno, acá me hubiese gustado que hubiese habido una retroalimentación por parte de ustedes. Creo que solamente un compañero me envió, pero la verdad es que la foto me costó un poco entender lo que decía. A ver, ¿qué es lo importante acá? Yo les hice un esquema en la clase, hay una serie de videos que los hice como secuencia. Cuando uno tiene energía en forma de calor, lo que hace es aumentar el movimiento de las moléculas. Ese movimiento de las moléculas va a eventualmente mover a otra molécula. Y eso hace que al final todo ese líquido vaya aumentando su energía. Para poder medir cuánto es esa energía, existe una forma, que es la que nosotros convencionalmente usamos, que es utilizar una escala de temperatura. Para ello, uno de los métodos más antiguos era utilizar un termómetro de mercurio, que era una especie de fibra de vidrio en que se ponía una gotita de mercurio y entonces esa fibra se sumergía, por ejemplo, en agua caliente. ¿Qué pasaba cuando el agua comenzaba a golpear las moléculas de vidrio? Porque el vidrio también está hecho de átomos, no crean que es una cosa ahí como un rectángulo que está hecho de nada. También comenzaba a vibrar y eventualmente esa vibración pasaba a mover a los átomos de mercurio. Y los átomos de mercurio se movían más. Y el problema es que el mercurio se expande muchísimo dentro de un espacio muy pequeño, por lo tanto sube. Y de esa forma yo puedo ir teniendo marquitas de cuánto es lo que va aumentando dependiendo de cómo está lo que estoy midiendo. Esto es similar a lo que estamos viendo en física con el sistema de referencia. Necesitamos una referencia. ¿Qué referencia podríamos utilizar? Algo que no cambie. ¿Qué cosa sabemos que siempre es similar en todos lados? La congelación del agua pura, por ejemplo, a una altura determinada, y la ebullición del agua pura a una altura determinada. Por lo tanto, con ello podríamos decir que si tenemos estos dos puntos, la congelación que vamos a ponerle 0 y la ebullición que le vamos a poner 100, podríamos decir entonces que ahora nosotros si dividimos en 100 eso, vamos a tener la escala Celsius. ¿Estamos? Explica el mecanismo mediante el cual ocurre la solubilidad de una sustancia apolar. Ah, esto es de la grasa y el jabón. Bueno, eso se los voy a dejar a ustedes porque les puse un video y me gustaría que ustedes mismos lo hagan. Bueno, para la próxima clase es que se retoman las clases y no dejen de investigar por su cuenta, jóvenes. Eso es lo que vamos a hacer. Espero que les haya servido, que lo hayan hecho, y si no, bueno, que ahora pueden hacerlo y tienen un poquito más de información. Eso, espero que estén bien todos ustedes y su familia.